texto que leí en un libro y que tal vez ustedes ya lo conozcan. Dice que en el último siglo hubo más cambios que todos los observados en los 1000 años anteriores, y los que ocurrirán en este siglo harán que los del siglo pasado apenas sean perceptibles. Y esta frase, bueno, fue escrita por Herbert George Wells en 1902, y pues él realmente se refería al cambio entre el siglo XIX y el siglo XX. Y si volteamos hacia atrás y vemos lo que ha ocurrido en estos primeros 22 años del presente siglo, pues vemos que había una gran cantidad de cambios en tecnológicos, científicos y obviamente en la medicina. El cáncer, bueno, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, independientemente del nivel económico que se tenga. Obviamente afecta a todos los países y se espera que la incidencia de esta enfermedad, de este problema del cáncer, pues vaya incrementándose al paso de los años. Esto puede ser explicado, uno, por el crecimiento de la población, obviamente, también por la mayor edad de la población y también por la mayor frecuencia de factores de riesgo para cáncer, como es pues, el uso de tabaco, la obesidad, sedentarismo, contaminación, etcétera. Y bueno, de acuerdo a Globocan, este es el número de nuevos casos de cáncer en 2020, los reportados, más de 19 millones. Y como pueden ver ustedes en la gráfica, pues es liderado ahí por el cáncer de mama, de pulmón, de recto y de próstata, que son los más frecuentes. Y no sorprende que estos pues sean también las principales causas de muerte en la población. Esto se estima que haya un aumento, como decía, en la cantidad de casos nuevos de cáncer. En 2020 se reportaron un poco más de 19 millones y se estima que para el 2040 sean 30.2 millones de casos nuevos de cáncer. Y obviamente se incrementará también la mortalidad de los 9.9 millones reportados en 2020 a 16.3 millones en 2040. Entonces, como decía al inicio de la plática, en estos últimos 20, 22 años, pues ha habido un gran desarrollo de la medicina, han surgido muchas drogas, muchos medicamentos nuevos y que son altamente efectivos, han prolongado la supervivencia de los pacientes con cáncer. Y bueno, a mí en lo personal me tocó vivir ahí la transición en el tratamiento de muchas neoplasias, por ejemplo el mieloma múltiple, que antes del año 2000 pues no había prácticamente nada, y la esperanza de vida para esos pacientes pues, era de 1 o 2 años. Se diagnosticaban y a los 2 años se morían. Y ahora, bueno, con el descubrimiento de la talidomida, primero que tenía efectos antiangiogénicos, inmunomoduladores, que destruía células plasmáticas, pues a raíz de eso han salido nuevas medicinas, ¿verdad? La prima de la talidomida, que es la lenalidomida, y después una serie de medicamentos, hasta anticuerpos incluso, y esto ha mejorado mucho la supervivencia de los pacientes, y ahora los pacientes con mieloma tienen una expectativa pues de más años, y vemos por ahí pacientes pues ya con 5 años, 10 años de diagnóstico de mieloma y están vivos y con una calidad de vida muy diferente. Y lo mismo pasó también con la leucemia granulocítica crónica. Antes del año 2000, pues una esperanza de vida de 3 años, 4 años a lo mucho. Y con el imatinib, el primer inhibidor de tirosina sinasa que salió en el año 2000, que de hecho fue un medicamento muy importante que la FDA abrió rápido ese medicamento al mercado porque vio la efectividad que tenía en el tratamiento de la leucemia granulocítica crónica. Pues a raíz de eso, bueno, han surgido, el imatinib fue el de primera generación, ahorita pues ya hasta de segunda y tercera generación, niveles de tirosina sinasa, y esto ha mejorado muchísimo la supervivencia de estos pacientes, de tal forma que de pasar de 2 años de supervivencia, ahora hay pacientes con granulocítica crónica que tienen 10, 15, 20 años tomando el medicamento y con una muy buena calidad de vida. Y bueno, estas son las medicinas que ha aprobado la FDA en los últimos años, en el 2018, 17 medicamentos nuevos para cáncer, 12 en el 19 y 50 medicamentos en el 2020. Y bueno, es una serie ya de medicamentos dirigidos directamente contra la célula neoplásica, ya no estamos hablando propiamente de quimioterapia, sino de medicamentos que se pueden en ocasiones combinar con la quimioterapia y mejorar la supervivencia, pero pues son medicamentos que son muchísimo más caros que la quimioterapia. Entonces, el
este cambio que ha ocurrido de utilizar solamente quimioterapia a agregar otros medicamentos ya muy dirigidos contra la célula neoplásica, pues ha incrementado importantemente el costo anual del tratamiento del cáncer. Y más o menos un 53% se incrementó del 2017 al 2021, pasando el costo anual de $185,000 a $283,000. Es el costo anual por paciente, de un paciente que tiene cáncer. Y bueno, esto obviamente pues, va a limitar el hecho de que muchos pacientes pudieran tener acceso a recibir pues, tratamientos innovadores, altamente efectivos. Y esto implica pues, no nada más lo económico que estamos hablando, también situaciones políticas y obviamente situaciones éticas, ¿verdad? Porque si recordamos, pues uno de los derechos humanos es el derecho a la salud y pues en dónde está el respeto a ese derecho humano que todos tenemos. ¿Por qué es tan caro un medicamento nuevo, un medicamento contra el cáncer? Pues porque el desarrollo de este medicamento se lleva mucho tiempo. Inicia pues en el laboratorio, ¿verdad? Con la creación de una nueva molécula y después tiene que pasar 3 fases clínicas para determinar su seguridad y su eficacia y posteriormente una fase regulatoria en cada uno de los países. Y esto puede tardar pues desde 17 hasta 19 años más o menos. Y finalmente, de todas las drogas o todos los medicamentos que inician este proceso, solamente el 16 al 19% de los medicamentos van a llegar a la farmacia y van a poder ser utilizados en la clínica. Entonces, todo esto pues, representa un costo de inversión para las empresas, de tal forma que cuando el paciente va y adquiere el medicamento antineoplásico, pues está pagando todo el costo de las otras moléculas que no se aprobaron, aparte del costo de la propia molécula. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una lista de medicamentos esenciales que en teoría deben de estar disponibles en todos los centros de médicos a nivel internacional para que sean accesibles y a dosis adecuadas para los pacientes que lo requieren. Sin embargo, esta lista, bueno, que de por sí no se cumple con lo que está establecido en esta lista. Y bueno, aparte esta lista no incluye medicamentos pues, de alto costo y de alta efectividad, porque pues, serían incosteables prácticamente para los servicios de salud pública a nivel internacional. Cuando un paciente se informa que tiene el diagnóstico de cáncer, pues obviamente viene una serie de situaciones. Primero, un estrés financiero por saber cómo va a cubrir ese tratamiento. Estamos hablando de cuando el paciente no tiene una cobertura de seguridad social y en ocasiones, incluso cuando tiene una cobertura de seguridad social que no se tiene el medicamento disponible, obviamente esto va a generar también estrés al paciente. Pero siempre, obviamente, el paciente lo primero que piensa cuando le decimos la mala noticia, y creo que todos lo podríamos sentir así, es el sentirse con qué va a pasar con él mismo, qué va a pasar con su familia, con sus seres queridos, etc. Y esto, bueno, a final de cuentas, todo este proceso va a erosionar la economía del paciente al invertir sus recursos en la adquisición de tratamientos para su neoplasia, y esto va a influir obviamente en el desenlace. Uno de los estudios que analizaron la incidencia de esta toxicidad financiera en relación a pacientes que han sobrevivido del cáncer después de que terminaron su tratamiento, pues encontró algunos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener problemas financieros. Uno es que el paciente sea de sexo femenino, que tenga un bajo ingreso al momento del diagnóstico, que pierda su empleo, la forma de generar dinero, la forma de generar ganancias, pacientes jóvenes que aún no tenían pues una base económica suficiente para amortizar todo ese gasto que se iba a hacer en el tratamiento, el uso de otros tratamientos porque el paciente tiene otra enfermedad, a lo mejor es diabético, hipertenso, tiene otra enfermedad, requiere otras medicinas, uso de tratamientos nuevos, anticáncer, diagnóstico reciente del cáncer, porque pues, se requiere obviamente mayor inversión
para estudios diagnósticos, por ejemplo, etapas avanzadas del cáncer donde también se requiere ciertos cuidados especiales. Y bueno, incluso la distancia entre el hogar del paciente y el centro donde se atiende, eso también puede generar problemas económicos al tener que invertir en el transporte. Y creo que ya se detuvo. ¿Me puede pasar la siguiente? Ok, realmente los medicamentos contra el cáncer, pues el costo de estos medicamentos debería ser de acuerdo al valor terapéutico, y la realidad es que no es así. En un estudio realizado analizando 119 medicamentos contra el cáncer, pues se encontró que los medicamentos aprobados en base a la respuesta global eran más caros que aquellos que habían sido aprobados en base a la supervivencia que otorgaban a los pacientes. Y esto, bueno, hay que tener cuidado ahí cuando vemos los porcentajes que nos ponen en los artículos, porque nos llevamos la sorpresa de que hay una gran respuesta global, pero cuando vemos la respuesta completa a neoplasias, pues es muy baja y realmente la inversión del costo que está haciendo el paciente, pues no es necesario, vaya, no va a tener un beneficio adecuado. ¿Qué estrategias hace el paciente y cuáles son las consecuencias que se pueden tener? Pues una es la pérdida de la economía. Obviamente el paciente pierde sus ahorros, en muchas de las ocasiones venden su casa, venden su vehículo para poder adquirir los medicamentos. Hay retrasos en el tratamiento. A veces el paciente tiene que acudir a aplicarse su ciclo de medicamento por decir, cada 2 semanas y resulta que no hay dinero a las 2 semanas y lo atrasa 3 o 4 o 5 semanas y eso va generando atrasos en el tratamiento y obviamente una disminución en la respuesta global. Descontinuación del tratamiento, a veces el paciente pues simple y sencillamente mejora con los primeros 2 o 3 ciclos de medicamento y ya no acude porque se sintió mejor y lamentablemente acude después ya con la enfermedad avanzada. Algunos pues abandonan definitivamente el tratamiento y después llegan pues en estado casi premortem al hospital. Obviamente estos pacientes no se van a curar, tienen distrés, tienen sufrimiento, tienen dolor, que esto afecta a su familia también, obviamente su calidad de vida es muy mala y finalmente pues van a morir por no haber recibido un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las posibles soluciones a todo este problema? Bueno, no hay una sola solución, sino hay que tener diferentes estrategias. Una es, bueno, promocionar que los medicamentos genéricos y biosimilares se desarrollen más y que la vida de la patente de los medicamentos innovadores pues, no pase de 7 a 10 años para que puedan salir los medicamentos genéricos. Transparencia en el costo de los medicamentos, negociación de las instituciones con las empresas que producen los medicamentos, desarrollar medicamentos con un alto valor terapéutico y bueno, que el precio sea de acuerdo al valor terapéutico que tenga cada uno de los medicamentos, un equipo de apoyo como son las trabajadoras sociales que son en ocasiones de mucha utilidad ante el paciente para enviarlo a los sitios adecuados en búsqueda de recursos. Y la última solución pues, es adaptar estrategias de acuerdo a los recursos con los que contamos en nuestra institución. Brevemente les voy a comentar algunas estrategias que nosotros utilizamos. Yo trabajo en este hospital que ven ahí en la fotografía, es el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, en el noreste de la República de México. Y este hospital atiende personas de escasos recursos de 4 estados del país. Ahí el paciente se le extiende la receta y el paciente tiene que comprar su medicamento con sus recursos. Entonces, yo trabajo en este edificio blanco que se ve atrás, es un edificio nuevo del hospital. Ahí en el primer piso está la unidad de trasplante de células hematopoyéticas, ahí laboro. Acá en un lado está la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, obviamente nosotros nos enfrentamos también a los altos costos de las medicinas. Por ejemplo, quise traer estos ejemplos de algunos de los medicamentos que para nosotros son inalcanzables en el hospital, como el daratumumab, que se utiliza en mieloma o linfoma. Tiene un costo de $5,562 cada aplicación. Es una aplicación semanal por 24 semanas. Si echamos cuentas, pues es una inversión muy fuerte.
El pembrolizumab también en melanoma, carcinoma, Hodgkin, $8,917 cada 3 semanas por 2 años. Y bueno, así nos vamos, el trióxido de arsénico que se utiliza en promielocítica, muy efectivo, pero la aplicación por 30 días es de $22,500. Y uno de los más caros, creo yo, el blinatumomab, que se aplica en un ciclo de 28 días hasta completar 14 a 16 ciclos, y cada ciclo cuesta $47,000. Entonces es una cantidad pues, que realmente no cualquier persona lo puede aportar, a veces ni siquiera un seguro de gastos médicos. Entonces, y obviamente estos medicamentos no te garantizan que te cures de tu enfermedad. Muchos de estos medicamentos te garantizan que puedes lograr remisión y que vas a aumentar tu supervivencia, y que tal vez tengas, por ejemplo, el blinatumomab lo usamos como un puente para un trasplante alogénico en pacientes con leucemia linfoblástica en recaída. Entonces, lo que te va a curar a fin de cuentas es el trasplante. El blina te ayudó pues para llegar allá nada más, pero a una gran inversión, muchísimo más alto el costo del medicamento que de un trasplante. Entonces, una de las estrategias que hemos hecho nosotros pues, es reducir la dosis. Y hemos reducido dosis de diferentes medicamentos, siempre viendo pues, la seguridad del paciente y la efectividad del medicamento. Traje uno de los ejemplos, tenemos diferentes reducción de dosis en diferentes medicamentos, pero traje de un medicamento que se llama Plerixafor. Ese medicamento lo utilizamos para movilización de células hematopoyéticas de la médula ósea hacia la sangre periférica y pues poder recolectar, perdón, ¿me puede regresar la anterior? Entonces, este medicamento, bueno, les digo, es para movilizar células hematopoyéticas, sangre periférica, y poder recolectarlas por aféresis y tener ya nuestras células acá listas para un trasplante autólogo. Este lo usamos sobre todo en pacientes que son malos movilizadores de células hematopoyéticas porque ya han recibido mucha quimio previa, o algunos medicamentos o algunos factores que tiene el paciente que no deja que se movilice una cantidad adecuada de células. Y podemos utilizar este medicamento, pero generalmente usamos una sola ampolleta, pero la ampolleta cuesta $8,765, que representa pues, el 30% del costo del trasplante. Entonces, bueno, para reducir un poquito el costo, esta es la dosis recomendada por el productor, 0.24 miligramos por kilo. Entonces, hicimos un proyecto prospectivo utilizando la mitad de la dosis, sabiendo que si el paciente no movilizaba de manera correcta, pues se le iba a aplicar de manera gratuita toda la dosis completa, ¿verdad? Y pues vimos que sí funciona bien el utilizar una dosis reducida al 50%, ya que la cuenta de leucos pues, se elevó. Entonces, después de la aplicación del medicamento, es la mediana, 47,000 leucocitos, se elevó en relación a los que no usaron Plerixafor. Igual la cantidad de células hematopoyéticas por microlitro también se elevaron de manera pues casi al doble, las células recolectadas también, y se realizó una recolección satisfactoria, es decir, que recolectamos más de 2 millones de células hematopoyéticas por kilo de peso del paciente en el 85% de los casos, con un solo procedimiento de aféresis. Entonces ahora pues utilizamos realmente una dosis reducida en todos estos pacientes, de tal forma que con una ampolleta la dividimos para 2 pacientes, y con eso, bueno, redujimos el costo del trasplante. Otra es el uso de biosimilares, que ya había mencionado, y en este estudio que hicimos fue más que nada ver la efectividad de 3 biosimilares de filgastrin, también para movilización celular, y pues vemos que realmente los 3 funcionan perfectamente bien, y el nivel de recolecciones exitosas pues fue bastante bueno, y de tal forma que bueno, ya no utilizamos el medicamento innovador. El biosimilar de filgastrin cuesta 1/6 parte del innovador, ¿verdad? Entonces, pues con eso podemos reducir bastante el costo también del trasplante. La estrategia número 3, pues es evitar procedimientos más costosos que se realizan en otras partes donde hay más dinero, ¿verdad? En Europa o en Estados Unidos a lo mejor pueden hacer procedimientos que nosotros no podemos porque sería invertir más. Y bueno, en relación al trasplante, muchos centros lo que hacen en el trasplante autólogo es recolectar las células, las congelan, las guardan 5 o 6 días, le ponen la quimioterapia al paciente y al 6º día le regresan las células al paciente.
Entonces, el proceso de congelación pues requiere de un equipo especial, requiere de nitrógeno líquido, alguien tiene que pagar el nitrógeno líquido, el personal que tiene que hacer todo el proceso. Entonces, es un costo que se va a elevar, de tal forma que nosotros vimos que si podíamos refrigerar las células a 4 grados en un refrigerador de banco de sangre, pues no pasaba nada. Medimos la viabilidad de las células, vimos cuántas células estaban vivas antes y después de refrigerarlas, y vimos que solamente se perdía el 2%, y eso no impactaba en la recuperación hematológica post-trasplante de los pacientes. Y vimos que pues, la mediana de recuperación de los pacientes, la recuperación hematológica, pues ocurre el día 13 para neutrófilos y el 16 para plaquetas, que es lo que está descrito con técnicas de congelación. Entonces, realmente no congelamos las células desde pues, hace muchos años que lo estamos haciendo así, y pues, fue un estudio multicéntrico. Entonces, esto pues, nos ahorra también dinero en el proceso del trasplante. Otra estrategia, bueno, semejante a la que mencionaba de no hacer procedimientos caros, hacerlos diferentes, pues el hacer trasplantes de manera ambulatoria, utilizando esquemas de acondicionamiento no mieloablativos, ¿verdad? Que son menos tóxicos, tienen menos efectos secundarios en el paciente, no requieren hospitalización, todo es ambulatorio, y solamente se hospitaliza el paciente pues, cuando hay alguna complicación como fiebre y neutropenia. Y haciendo esto, bueno, esquemas no mieloablativos y ambulatorios, como decía, son esquemas menos tóxicos, se recupera el paciente más rápido, por lo tanto requiere menos transfusiones. A veces hay pacientes que se echan todo el trasplante sin una sola transfusión de plaquetas o de paquete globular. No requieren, no hay mucositis y por lo tanto no van a requerir nutrición parenteral, que es todo diferente a lo que ocurre en los esquemas de acondicionamiento mieloablativo, en donde el paciente tiene que estar hospitalizado con nutrición parenteral, antibióticos, etc. Y esto pues reduce el costo, y lo vemos acá abajo, en un centro médico de Estados Unidos con 100 días de hospitalización, $419,000, y en nuestra unidad pues $20,000. Entonces es pues bastante diferente el costo. Ya voy a terminar. Nuestra unidad realmente es una unidad pequeña. Esta es la sala de espera, el pasillo donde hay 5 consultorios para los pacientes. Acá está el área de aféresis en un lado que no se alcanza a ver, y al fondo está el cuarto limpio para manipulación celular, que próximamente tendremos ahí terapia de células CAR-T, que es lo más actual. Nuestra unidad es una de las unidades que más trasplantes hace a nivel nacional, trasplantes halogénicos. Y bueno, contamos con 2 certificaciones internacionales, una de FAC, que esta pues garantiza que todo el proceso del trasplante se haga con ciertas normas de calidad, y de la EFI para la elaboración de los HLA de estudios de compatibilidad entre pacientes. Y pues muchas gracias por su atención.